Muy buena gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Buena Vida Podcast, historias que inspiran. Hoy estamos con lo que se ha vuelto un gran amigo, Pablo. A ver, Pablo, preséntate y para los pocos que no te conozcan, dinos, nombre. Bueno, nombre da y colegio. Sí, como presentándose en la escuela. Bueno, Pablo Imhoff es mi nombre, Pablito Viajero, me conocen muchas redes y bueno, soy un viajero, fotoviajero, youtuber, creador de contenido, influencer, como quieran llamarle, ¿no? Y sí, somos amigos, después de ya unos cuantos encuentros, ya puede decirse que somos grandes amigos y bueno, gracias por recibirme acá en Los Ángeles. Ya hemos pasado momentos muy bonitos con Pablo y gracias por estar y por compartir con nosotros y hacer esto algo muy bonito. Nos encantó de verdad tu compañía y ver que todo es posible en la vida, que sea una inspiración para mucha gente. Vamos a comenzar fuerte con Pablo aquí con las preguntas. Andrés esta vez no comenzó porque muchos lo conocen, entonces ya muchos han de saber bastante sobre él. ¿Qué fue lo que realmente te impulsó a dejar la vida tradicional, dejarlo todo atrás y viajar? Creo que fueron varias cosas. Fueron primero seguir otros viajeros, que cuando yo todavía no viajaba empecé a leer libros, empecé a ver videos. En realidad empecé leyendo blogs de viajes en ese momento. Leía una chica de Argentina, unos chicos de Argentina que en ese momento eran los más conocidos, los viajeros más conocidos, blogueros más conocidos, y eso me motivó a ver un poquito, a investigar un poquito más allá, ¿no? Aún sin viajar, primero leyendo los blogs. Después, bueno, salieron las redes sociales, empecé a seguir a un motoviajero español que se llama Fernando Quemada, conocí a Charlie Cinema, conocí a Emilio Escoto, ¿no? Por ahí los motoviajeros más conocidos, y a su vez, al mismo tiempo, empecé a viajar también de vacaciones en moto. Todavía no era viajero, yo tenía mi trabajo, mi digamos, rutina en Rosario. Y bueno, poco a poco se me fue metiendo el bichito de los viajes hasta que un día decidí que yo quería vivir también esa vida de viajero, experimentar esa vida. Entonces ahí es cuando renuncio a mi trabajo, digamos, rescindo el contrato de alquiler de mi departamento y arranco el viaje, motivado o inspirado por todos estos viajeros que yo había seguido a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta que llegó un momento que dije, yo también quiero ser uno de ellos. Ok, Pablito, ¿a qué edad comenzaste este viaje? Yo comencé este viaje hace 6 años, pero este estilo de vida hace ya unos 11 años, porque yo arranqué a fin del 2014, así que ya van a ser 11 años ahora en noviembre. Y si pudieras volver a comenzar de nuevo, ¿qué harías? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiarías? Y es difícil saberlo, pero ¿Qué le dirías al Pablo del 2014 que el Pablo del 2025 sabe hoy en día? le diría que todo tiene solución, que todo en el viaje y en la vida se va solucionando y se va acomodando solo, porque por ahí nos hacemos muchos problemas por las cosas que pensamos que van a pasar, como por ejemplo pensar que no estás listo para un viaje, que no tenés el equipaje o la moto necesaria o las condiciones no están dadas, y todo se va dando sobre la marcha, ¿no? Lo principal que hay que tener son ganas, es la iniciativa. Después todo lo demás se va dando, pero bueno, uno al principio no lo sabe, uno piensa que tiene que tener todo preparado, todo listo, ¿no? Entonces eso, por un lado. Y por otro lado, que trate de disfrutar más de cada momento, porque todo momento que pasa en el viaje ya no se recupera, ¿no? Como en la vida misma. En cada segundo, un profesor mío decía que cada segundo que pasa no se recupera, y tiene razón. Entonces, a veces es difícil porque uno está cansado en un viaje de este estilo y también son muchas cosas las que tiene que pensar.
dónde vas a dormir, qué vas a comer, qué vas a hacer, cómo grabar un video, el trabajo. Son muchas cosas que uno tiene en la cabeza, por ahí no es simplemente el disfrute, sino que son muchas cosas, pero asimismo tratar de dejar un lugar importante, que la diversión o que el entretenimiento del viaje ocupe un lugar importante, no dejar de lado eso, porque si perdés de lado el interés en el viaje, ya deja de ser un viaje de disfrute y pasa a ser un viaje de trabajo, pasa a ser otra cosa, ¿no? Pero bueno, no es fácil tampoco. Una cosa es decirlo y otra cosa es llevarlo a cabo. O sea que hay que tener un balance. Exactamente, esa es la palabra. Lo mejor es tener un balance entre disfrute, trabajo, entre viaje y rutina. Es como que sí, hay que tratar de lograr el balance, que es lo que te va a hacer disfrutar de todo, sin perder de vista el seguir, bueno, en mi caso generando ingresos con mi trabajo. Pero bueno, yo en mi caso soy bastante estricto con mi trabajo y como que me fanatizo mucho o me voy mucho para ese lado y por ahí dejo de lado el disfrute. Y eso le diría al que está por arrancar, ¿no? O a mi yo del comienzo, que trate de disfrutar mucho, que trate de disfrutar más y, como te dije antes, que todo en el camino se va solucionando. De la gente que has ido conociendo en el camino, ¿cuáles son algunas cosas que has aprendido, lecciones de aprendizaje que te han dado, que hasta el día de hoy aplicas o que te han cambiado tal vez tu perspectiva de la manera en la que has viajado? Una de las lecciones que aprendí en el viaje es que por ahí uno piensa que para ser feliz tiene que estar viajando, conociendo el mundo, recorriendo países. Y he conocido gente que vive en un solo lugar, que nunca salió de su casa o de su pueblo y es muy feliz. Y por el contrario, he conocido gente que viaja por el mundo o que tiene por ahí un poder económico mucho más alto, poder adquisitivo mucho más alto y bueno, tiene sus problemas y no encuentra la felicidad por ahí. En mi propio caso, en algunos momentos me he sentido solo o me he sentido triste y sin embargo estaba cumpliendo un sueño, estaba recorriendo países, ¿no? Que es el sueño de mucha gente y eso demuestra que para ser feliz no hace falta grandes cosas, que la felicidad está en la sencillez. Pero bueno, es un trabajo interno que uno tiene que hacer, ¿no? Que la felicidad no te la da ni las cosas materiales, obviamente teniendo lo mínimo, ¿no? Lo indispensable que es un techo, una comida, un plato de comida, ¿no? Sin eso sí realmente vas a ser infeliz porque es lo básico de la vida, un refugio y la comida. Pero si tenés eso, lo demás es accesorio, digamos. Teniendo eso ya se puede ser feliz y eso es lo que comprobé a lo largo de este viaje. Me he encontrado con gente muy sencilla, muy humilde, que sin embargo está siempre con una sonrisa en la cara y te demuestra que para ser feliz no hace falta grandes cosas, que la felicidad está en la sencillez. Además de eso que nos cuentas ahorita, ¿ha habido algo que te ha sorprendido de ti mismo a lo largo de estos últimos 14 años? Y sí, de mí mismo me sorprendió, o sea, encontré debilidades que no sabía que estaban y encontré fortalezas que no sabía que estaban en mí. También descubrí, no sé si decir el don, pero sí descubrí la facilidad para hacer lo que hago, para mi trabajo, la facilidad, el gusto, el interés por hacer videos, por contar historias, que eso hasta que no empecé a viajar nunca lo supe, ¿no? Y eso también es lo que te dan los viajes. No necesariamente eras el niño que contaba historias a otros niños. No, ¿Eso lo viniste a descubrir no. ya de adulto? Sí, Wow. sí. Nunca fui el que contaba historias ni nada por el estilo, pero en este caso es como que me metí en este, ¿cómo decirlo? En este trabajo, en este hobby, como que me interesó contar las historias a través de videos y bueno, me empecé a profesionalizar en eso, ¿no? A profundizar en eso y descubrí que se me da bien, que me gusta y que la gente lo disfruta. Y de pronto, ¿qué consejo le das para una persona que sea tímida? De pronto diga, uy, me cuesta hablar. Mira, la timidez
cualquier barrera o cualquier impedimento que vos tengas lo podés trabajar con la práctica. Yo soy de la idea de que cualquier cosa que te impida crecer en cualquier ámbito lo podés practicar y la práctica hace al maestro. Yo de hecho cuando arranqué las cámaras, no digo que se me daban mal, pero yo no tenía la fluidez para hablar y la creatividad que tengo ahora, por ahí cuando cuento una historia, cuando estoy en un lugar, ¿no? Pero con la práctica todo se puede lograr. Entonces yo lo que más aconsejo, o no sé si es un consejo porque no me gusta dar consejos, si me lo piden sí, pero lo que opino es que vos tenés que practicar si querés avanzar en cualquier ámbito de la vida. Vos cuando practicabas fútbol, cuando eras más joven que practicabas fútbol profesionalmente, ¿qué hacías? Practicabas todo el tiempo, no te salía algo, no te salía una jugada y la tenés que practicar. Y acá es exactamente lo mismo. Por ahí la gente quiere tener la fórmula mágica para ser youtuber o para tener éxito en tal cosa y las fórmulas mágicas no existen. Es la práctica lo que te lleva a aprender algo. Entonces es machacar, práctica y si te gusta te va a salir. Bueno, y también veo la disciplina, que es una persona muy disciplinada. Y sí, va de la mano de la práctica, ¿no? Cualquier cosa tenés que practicar y ser disciplinado porque si le metes un día de práctica full y al día siguiente te quedas durmiendo todo el día, no va a funcionar. Es un aprendizaje constante y aún habiéndolo aprendido, nunca se deja de aprender, como en cualquier ámbito. Un médico que se recibe de médico nunca deja de hacer cursos y de hacer actualizaciones porque van saliendo cosas nuevas, se van aprendiendo cosas nuevas, entonces es no solo llegar, sino que mantenerte actualizándote, viendo las tendencias, siguiendo practicando, ver cómo hacen los nuevos creadores. Nunca se deja de aprender, como cualquier trabajo. Dentro de estar creando contenido, ¿qué ha sido lo que más te ha... el cambio más grande que has visto dentro de las redes, especialmente diríamos que de YouTube, que siento que es tu red más fuerte? ¿Qué es diferente del 2014 a hoy en día? Y bueno, cuando yo arranqué, si vos te fijás los videos de aquella época de viajes, centrándome más que nada en el tema viajes, son videos más que nada visuales, de paisaje, de toma de lugares, o en mi caso andando en moto sin hablar, ¿no? De hecho no existían los micrófonos para las cámaras, o sea, era solamente la cámara de acción, que yo incluso no arranqué con una cámara de acción, arranqué con una camarita común, una cámara digital común de la época que la adapté como si fuese de acción, pero no era una cámara de acción, no era una GoPro, y casi no blogueabas, no explicabas nada, era paisaje y música. Vos mirás mi video de Machu Picchu y es paisajes que sí son alucinantes los paisajes, entonces como que los videos ya tenían una gran emotividad y te atraía por los paisajes en sí. Pero yo prácticamente no le hablaba a la cámara, no existía el selfie, recién estaba arrancando el tema selfie, entonces era más que nada la cámara POV, sería tu punto de vista, lo que vos veías, el paisaje, con una música de fondo que vos elegías para que el video sea más entretenido. Pero hoy en día es, casi te diría lo contrario, es muy poco música y paisaje y es más que nada contar en primera persona lo que vas viviendo, lo que vas viendo. Sí, definitivamente tus videos son así, inclusive cuando andas manejando en la moto, que vas explicando por dónde vas o que vas explicando, no sé, me encontré una tuerca, me encontré no sé qué, ¿no? Y vas viendo lo que va viendo tu cámara, que lo vamos viendo nosotros la audiencia, pero vos lo vas explicando conforme vas manejando también. Sí. Eso definitivamente sí está muy diferente, bueno, pero también siento que porque tal vez vos optaste porque tus videos fueran así o fue algo que en algún momento dado el público te pidió o que vos te diste cuenta que eso era lo que el público quería. Sí, te vas dando cuenta que son tendencias que van saliendo. Si vos mirás un video mío de hace 10 años te va a parecer aburridísimo porque las tendencias van cambiando, los ritmos van cambiando. Vos no podés dejar un video de 10 o 15 minutos durante 5 minutos música, porque no lo va a ver nadie eso, porque no va a generar. Antes sí lo veía porque era lo que gustaba en ese momento, ¿no? O tal vez porque lo que había, nadie se le había ocurrido como tener más explicación, más hablada dentro del video.
Sí, las dos cosas. Una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Las tendencias van llevando a un estilo y ese estilo se impone, entonces ya lo que funcionaba antes ya no funciona y tenés que adaptarte a ese nuevo estilo, a esa nueva tendencia, ¿no? Y a veces no es fácil porque claro, tenés que romper con un montón de paradigmas que vos tenías. Por ejemplo, a la gente que hace televisión o que es periodista se le hace muy difícil hacer YouTube, porque tiene una estructura muy marcada de cómo tiene que ser un contenido, de que tiene que tener no sé, una voz en off, tiene que tener una estructura. Y en YouTube y en las redes sociales prácticamente no hay estructura. Vos creás lo que te parece que va a funcionar, obviamente siguiendo ciertos patrones, pero no es como la televisión que tiene una estructura muy marcada, o como una película, ¿no? Ajá. Que tiene que estar grabado de cierta manera. ¿Cómo se dice un script? Sí, un guión. Un guión. Un guión, una estructura, en donde el storytelling tiene que estar contado de cierta manera. No, en YouTube cada uno elige, o en las redes sociales cada uno elige qué estilo quiere adoptar y qué estilo le es más cómodo, ¿no? Porque si vos ves un video mío, va a ser diferente a un video de Charlie o de otro viajero, porque cada uno también tiene que buscar lo que a uno lo... Sí, de hecho nosotros sentimos muchas veces que hay videos bueno, en el nicho de lo que estamos de viajar, que definitivamente se ven montados, no quiero decir falsos, pero se ven como montados, como que planearon todo lo que fueron a decir y se lo aprendieron ahí y no tuvieron como de su propia mente decir las cosas, sino que todo estaba como muy estructurado y son menos entretenidos que cuando hay autenticidad del yo, ¿no? De la personalidad, que sale la personalidad de quien estás viendo sobre las pantallas. Digamos, yo siento que obviamente uno de los atractivos de estos videos es que la gente se siente como que te conoce, aunque obviamente no te conoce. Tal vez te ha pasado que cuando ya te conocen, no sé, si tenés una reacción de la gente como, oh, sí sos como sos, ¿no? Porque igual a nosotros con viajeros que hemos recibido aquí en la casa, algunos son exactamente como los ves en la pantalla y otros son otra cosa, ¿no? Entonces uno dice, ahí es donde se da cuenta uno. Y eso fluye por medio de la pantalla. Es como fácil verlo si de verdad la persona es así o si está poniendo una fachada de lo que es. Sí. Aunque uno siempre actúa de alguna manera. O sea, yo no arranco mi día diciendo muy buena gente, ¿cómo andan? Entonces, uno siempre trata de qué sé yo, estas nuevas tendencias, sí, sos vos contando algo a tu manera, pero siempre le pones un toque de actuación, por decirlo de alguna manera, porque tenés que hacer que la gente lo entienda. Sí. Entonces, yo no voy a hablar de mi día a día como estoy hablando ahora, pausado, tranquilo, porque por ahí en el día a día, qué sé yo, hablo mucho más rápido, hablo de otra manera, pero hay que pensar que hay mucha gente del otro lado que incluso dentro del mismo idioma, por ahí es difícil de entender, ¿no? Sí, por supuesto. Porque cada país tiene su acento, tiene su dialecto, entonces hay que tratar de entender que lo que vos estás contando lo trate de entender la mayor parte de gente que te está viendo. Sí, dentro del español me imagino que también te has visto que a nosotros, bueno, que nosotros que hemos vivido acá tantos años nos pasa, pero también porque conocemos obviamente latinos de un montón de diferentes países, entonces el español se vuelve más neutral. Si yo hablara con las palabras que hablamos en Costa Rica, pues 3/4 partes de la gente no me va a entender. Porque son palabras que son endémicas de cómo hablamos en Costa Rica, ¿no? Andrés tal vez dirá unas... Bueno. Sí, yo pronto digo otras palabras Sí. que me van a entender. Sí. Exacto, hay que, dentro de lo que vos te sientas cómodo, porque si yo tengo que dejar de sentirme cómodo para contar algo, ya no sirve, porque se pierde la espontaneidad y se pierde la fluidez y lo natural. Pero sí, la práctica también te lleva a que vos hables de una forma, en mi caso, ¿no? Que hable de una forma neutral, o de que ya no utilice palabras, por ejemplo en mi caso, que son muy argentinas y que mucha gente no la entiende, porque si yo digo nafta, después la mitad de los comentarios dicen ¿qué es la nafta? ¿Qué es nafta? Entonces yo ya trato de decir gasolina, y a su vez ya hace tanto tiempo que estoy fuera de Argentina que me sale natural. Sí. O decir me voy a una gasolinera a cargar combustible. Para mí ya es algo casi normal, porque todo el mundo le dice gasolinera, no le dice estación de servicio, ¿no? Sí. O no sé, muchas palabras
o incluso en inglés. Yo ya hoy en día, si tengo que decir Argentina, digo Argentina. O no digo Florida, digo Florida, porque si no, no me entiende. No me entiende la persona con la que estoy hablando, que después tengo que estar media hora para volver a decirle todo la palabra que le dije porque no me entendió, y no me entiende el que está del otro lado de la cámara. Por eso ahí es donde está la parte no de actuación, pero sí de cambiar ciertas cositas. Como de neutralizar para que todo el público lo pueda entender más fácilmente. Sí, tal cual. Y eso es lo increíble de la mente, que uno puede cambiar así. Entonces, sí, eso te lo da la práctica también, porque también no, digamos, lo que estás contando no tiene que dejar de ser natural. Entonces tampoco te vas a estructurar y vas a decir todas palabras neutro y vas a llevar tu vocabulario o tu acento neutro, porque va a ser imposible, ¿no? Pero dentro de lo que se pueda hay ciertas cositas que a mí me gusta cambiarlas para que la mayoría de gente que está mirando lo entienda y se le haga agradable el video. Pablito, ¿cuál ha sido el momento más difícil del viaje? Y hubo muchos. Si te tengo que decir uno, se me hace difícil. Te diría varios, bueno, muchos de los momentos en los que se me rompió la moto, por ejemplo. Que era en todo episodio. En casi todos los episodios. De los 700 videos hay casi no sé, 650. Que se le ha roto la moto, algo. No, pero bueno, esa parte yo sé que lo mecánico siempre se soluciona. Por ahí lo más difícil es lo emocional, lo sentimental. En mi caso, que viajo solo, se me hace difícil esa parte. Momentos de soledad, en los que uno por ahí está vos con el paisaje y la moto y no tenés con quién charlar, no tenés con quién contarle un problema o un sentimiento compartir que tenés, compartir un momento. También otro momento crítico fue, siempre lo cuento, en el Abra de la CAI, esa noche que pasé a casi 5.000 metros de altura en Argentina, con una tormenta de nieve, con principio de mal de altura, que no fue tanto lo físico, sino fue lo mental, de vuelta, porque lo mental es lo que maneja todo. Y yo pensé esa noche que no llegaba al día siguiente, pensé que me moría de verdad, y pensar eso es lo que me hizo pasar una mala noche, lo que no pueda dormir, que tenga pánico y demás. Y bueno, esos momentos quizás son los más difíciles. Pero bueno, acá estamos, siguiendo adelante. Siempre va a haber momentos duros porque es la vida. En este viaje ya llevo casi 6 años y sí, hubo momentos bastante críticos. No tanto desde la inseguridad, que es un miedo que mucha gente tiene. Sí, creo que para muchos viajeros, especialmente cuando uno cuenta que va a ir por Latinoamérica, la gente dice, ay, ¿cómo vas a pasar por México? ¿Cómo vas a pasar por El Salvador? Todo país tiene algo que la gente le teme, ¿no? La gente habla de Colombia también y uno dice, sinceramente nosotros que recibimos tantos viajeros aquí y todo, es de lo que menos historias escuchamos, de que tal vez les hayan robado algo, pero como de que los hayan maltratado, o de que haya habido violencia, o que hayan sido testigos de violencia, eso nunca. Que es algo que me gusta enfatizar porque, bueno, especialmente viviendo en este país, la noción de la gente viviendo acá, de que Latinoamérica es tercermundista y que nos van a matar y nos van a descuartizar y quién sabe dónde nos van a poner, me encantaría que no fuera el tema de hablar entre la gente de acá. Sí, es un miedo que casi todo el mundo que va a viajar tiene, el tema de la inseguridad y el tema de la plata. ¿De dónde voy a sacar la plata? ¿Cómo voy a hacer tan dinero? Que es totalmente válido ese miedo, ¿no? Es un miedo que es totalmente entendible. Pero bueno, en cuanto a la inseguridad, la verdad que no he sentido inseguridad o fue un tema menor, digamos, no es algo que me haya preocupado mucho. Sí sé que pasan cosas, es la realidad, pero yo no la sentí o quizás la minimicé porque sé que hay gente que le han pasado cosas o que por ahí estaban en grupos de WhatsApp que pasaban, donde les decían, pasó tal cosa, pasó tal otra, pero claro, vos estás en un grupo en el que hay 500 personas y es obvio que a alguno le va a pasar por estadística, ¿no? Yo en esos grupos no estoy, entonces como que claro, me
parece bien para el que quiere tener información, pero por otro lado te mete mucho miedo. Yo cuando pasé a México, por ejemplo, no me enteré de nada. Y hay otros viajeros que dicen, uy, no, tal cosa pasó, tal otro, en tal lado, en tal otro. Claro, porque si vos estás en un grupo te enterás de lo que pasa en todo el país. Entonces, bueno, eso está a criterio de cada uno. Pero ¿Cómo manejaste el hecho de sentirte más seguro en ese sentido? O sea, ¿hubieron medidas o consejos que le podrías dar a la gente, especialmente diríamos los motoviajeros? Yo admiro montones a las mujeres que andan viajando solas en moto, porque en mi mente me pongo a pensar, cuando mínimo nosotros en la chata tenemos una puerta que podamos cerrar, que si alguien llega e intenta abrir esa puerta, pues uno ya escucha la bulla, pero en una moto que armas la tienda de acampar o la carpa, como le digan, no hay una barrera alguna. En un momento dado, pues, no sé, en una situación de violencia o una situación de quererte robar o dañar, pues es muy fácil. Entonces, han habido algunos parámetros o consejos que pueda darle. Nosotros somos unos de que siempre le decimos a la gente, intenten obviamente no manejar de noche, llegar a donde sea que vayan a dormir esa noche cuando todavía hay un poco de luz, asegúrense de ver alrededor. Si sienten, no sé, algo en su cinco sentido que no se siente bien, pues váyanse de ahí a otro lugar, pero como motoviajero, ¿cómo lo has visto? Mira, vos te volvés muy observador. Como viajero siempre estás atento. Al principio quizás con un poco de incertidumbre o de miedo, pero en la práctica te va llevando a que vos ya veas un lugar y sepas cómo es ese lugar. Si vos ves que un lugar está lleno de casas con rejas, y es probable que ese lugar no sea tan seguro, ¿no? Y así con miles de detalles, de cositas que vos vas viendo, que vos ya le sacás la ficha. Si vos ves que un lugar tiene una vereda donde dejan las motocicletas o las bicicletas atadas con candado, y es un lugar inseguro que pueden llegar a robar. Entonces, primero eso, te volvés muy observador, ves cada detalle después de tanto tiempo y sabes, o sea, tenés una intuición muy grande sobre los lugares. Segundo, hay una frase que dice, a donde fueres, haz lo que vieres. Vos tenés que actuar como actúa la gente del lugar. Si la gente hace algo es porque hay que hacerlo de esa manera, incluso aún siendo una ilegalidad. Y esto es algo controversial lo que voy a decir, pero si vos estás en un lugar, en una ciudad donde la gente pasa un semáforo en rojo, pasalo en rojo, porque por algo la gente del lugar lo está pasando, ¿no? Sí. Se está cometiendo una infracción, sí, pero si yo voy por la ruta y veo que toda la gente se saltea ese semáforo, yo no me voy a parar en ese semáforo queriendo hacer un buen acto. Sí. Que por algo la gente está pasando, que me ha pasado en México. A ver, ¿en México era? Sí, creo que en México. Sí, en México, en una avenida grande, no recuerdo. No, en Bolivia. En Bolivia, creo que llegando a Cochabamba, si mal no recuerdo. Era una avenida muy grande donde la gente seguía de largo en el semáforo. No sé si por una cuestión de tránsito, no sé si por una cuestión de seguridad, pero la gente lo hacía y yo tuve que hacerlo también. Yo me tuve que adaptar a eso. Entonces hay que estar muy pillo, como decimos en Argentina también, a adaptarse a las normas no escritas de cada lugar. Entonces esa frase es importantísima, donde fueres haz lo que vieres, te volvés observador y a su vez hablar con la gente. La gente del lugar es la que te va a decir qué hacer, cómo actuar, cuál lugar es peligroso, cuál lugar no. Aunque eso también hay que tomarlo con pinzas, porque a veces vos estás yendo a un lugar y quizás dos personas en un mismo lugar te van a decir no vayas a ese lugar que es inseguro, hablas con otro y te va a decir sí, anda que no hay problema. Entonces siempre también tratar de contrastar o de intuir qué te están diciendo y cómo te lo están diciendo. ¿Vos crees que a veces te dicen ese tipo de cosas porque no quieren compartir el lugar? ¿O sinceramente te lo dicen por Para mí lo dicen el por amarillismo desconocimiento. Para mí por desconocimiento. Porque muchas veces incluso aún o sea, a mí me gusta tener exceso de información. Y yo con ese exceso de información tomar yo mi propia decisión. A mí muchas veces me han dicho no vayas por acá, pero yo con mi experiencia y con mi punto de vista he decidido ir a ese lugar, porque muchas veces la gente te lo dice desde el conocimiento. Por ejemplo, una vez me dijeron que no siga una carretera en Argentina, una carretera que iba por la costa, bordeando la playa, en la que había un médano que había tapado la carretera, entonces había que desviar por la playa.
Y uno de los chicos que había en el hostel me dijo, no vayas porque hay un médano, tenés que hacer 7 kilómetros por la playa y te vas a quedar empantanado, te vas a quedar, digamos, ahí Pegado en la arena. Pegado en la arena, ¿no? Y yo sabía que con mi moto eso no pasa. Entonces capaz que lo que él me contaba era yendo en auto o yendo en una moto grande. Pero yo sé que mi moto es casi como una bicicleta. Yo sé que lo peor que me puede pasar en mi moto es tener que bajarme, Y correrla. empujarla, es liviana y hago unos metros y así fue. Entonces, sí escuchar, sí preguntar, tener información, pero vos tomar tu propia decisión, ¿no? Porque si es por la gente tampoco no vas a poder salir de tu casa. Siempre va a haber un peligro, siempre va a haber un obstáculo. Y uno también va formando su experiencia y el que más sabe en definitiva es uno. ¿Por qué? Porque es el que tiene la experiencia, el que conoce el vehículo, el que se conoce uno mismo y sabe cuáles son tus límites y sabe cuáles son tus fortalezas y tus debilidades. Entonces lo que te diga la gente está buenísimo, por eso te digo, a mí me encanta tener información, me encanta preguntarle, si tengo 5 personas le voy a preguntar a las 5 y capaz que los 5 me den opiniones distintas o no, pero yo voy a formar y voy a tomar mi propia decisión en base a la información que tengo. No sé cuál era la pregunta, me fui por las ramas, pero con toda esa información es que uno tiene que tomar la decisión, digamos. Buen consejo, Muy buen porque consejo. claro está, digamos, nosotros hemos conversado al respecto de que si alguien viene y quiera pedirnos prestado la chata o alquilarnos la chata, y yo le he dicho muchas veces a Andrés, no, o sea, la chata es un carro como sea, es un carro viejito, vos también tenés la experiencia con la Econo, y ya uno le sabe las mañas, ¿no? Exacto. Ya uno sabe desde cómo tengo que cerrar esta gaveta para que se cierre bien, hasta cómo le tengo que darle la palanca de las marchas porque a veces se queda pegada y no entra la segunda, ¿no? Entonces esos son el tipo de cosas que definitivamente, como lo que hablábamos hoy en la mañana sobre lo de la mesa, yo le decía, no, quiero estar segura que aunque entremos a una carretera que no está pavimentada, que no me tengo que preocupar que la mesa se vaya a caer. Entonces esos son el tipo de cosas que solo uno viajando dentro de su vehículo pues puede saber también. Exacto. Y recién me acordé de algo que no les comenté recién, que un poco la gente habla desde el conocimiento y por querer cuidarte, por querer protegerte muchas veces te dice que no hagas algo porque justamente no sabe y piensa que va a pasar tal cosa. Pasa mucho cuando vos vas a cruzar una frontera o cuando vas a ir al próximo pueblo. La gente del lugar te dice, no, tenés cuidado que allá en el próximo pueblo roban, o en el próximo pueblo tenés cuidado que pasa tal cosa. Hasta dentro del mismo Estados Unidos nos ha pasado a nosotros cuando la gente tiene ese tipo de opiniones. Ah, no, pero mira, es que en Texas tal y tal cosa, ¿no? Y vos llegás al lugar y te das cuenta que, che, pero no es como me dijeron acá. Y ahí en Texas te van a decir que el próximo es inseguro. Y así va, y te vas dando cuenta que la gente por desconocimiento, porque cree que el lugar al que vas a ir es de tal manera, porque le dijeron, porque vio tal cosa, es de esa manera. Y te das cuenta que no. Y te das cuenta que viajando vas desbloqueando esas creencias de la propia gente del lugar que no viajó y que tiene ese miedo justamente por desconocimiento. Los que te seguimos sabemos que te encanta ir a lugares que están abandonados, a pueblitos que en algún momento dado fueron pueblos y ya no hay nadie viviendo ahí. Diría que lugares que tal vez están como en ruinas y así. ¿Alguna vez, esto es una pregunta doble, alguna vez te ha pasado que alguien te diga no vayas ahí porque ahí hay mala vibra o hay fantasmas o alguna cosa así como, ¿no? O te ha pasado que cuando has llegado a uno de esos lugares has tenido un sentimiento de algo paranormal? Sí, que me han dicho que no vaya miles de veces, casi todos los lugares así abandonados o bueno, En Alaska mismo fuiste a un lugar así. en Alaska, ¿cuál sería? Que era un edificio gigante, ya estaba con más alrededor, que en un momento dado fue como todo el pueblo ahí en dentro de ese Wheeler, edificio. sí, la gente del lugar te dice no vaya, te puede pasar tal cosa o hay tal cosa, eso siempre. Pero bueno, es un poco lo que te decía antes, ¿no? De no hacer tan, digamos, de escuchar a la gente sí, pero uno tomar sus propias decisiones. Bajo tu responsabilidad, obviamente, porque también te puede fallar o te puede salir mal y bueno, estás bajo tu responsabilidad. Pero de sentir cosas, la verdad que no. Una sola vez acampando en un bosque sí sentí
sentí una cosa rara que fue como un susurro en el oído y no lo sentí una vez sino varias veces. Eso es algo que no tiene, que nunca le encontré una explicación lógica. Casi siempre le encuentro explicaciones lógicas a lo paranormal, ¿no? Pero bueno, me pasó eso, me pasó en el área 51 también ver unas luces, que eso salió grabado, que también eso no sé qué puede ser, no le encuentro explicación lógica, no tengo los medios técnicos como para saber qué fue eso. Son misterios, ¿no? Cosas que te van pasando en lugares así, pero más que eso no soy de nosotros nos han sentido. pasado cosas, pero yo no necesariamente le diría a la gente no vayas. Por ejemplo, cuando estabas acá la vez pasada que fuiste a hacer la ruta 66 y yo te dije, bueno, este pueblito tuvimos este sentimiento dentro de este pueblo, pero tampoco fue que te dije no vayas. Claro, ¿no? exacto, Sí, porque no. cada persona es distinta, cada experiencia es distinta. Entonces, Andrés normalmente es más de sentir Sí, yo ese soy tipo de energías. cosas de Claro. malas energías y por el estilo. Por ejemplo, acá en el norte de California hay un pueblo que él es así como no quiero no, ni pasar por ahí. Eureka, a mí no Es me como gusta. imposible no pasar cuando vas por la costa, pero de todas maneras es como quiero llegar y salir lo más rápido posible. Más sin embargo, o sea, como que yo le digo a la gente del todo no vaya, no, porque siento que igual son lugares que algo tienen que aportar a ese extra conocimiento que tienes que comenzar a crear mientras que vas viajando. Yo soy muy confianzuda, yo dejo la puerta abierta, yo dejo mi bolso adentro, no intenten robarme. Todo este tipo de cosas, y creo que mucho viene de que tengo muchos años de vivir acá y acá casi no pasa ese tipo de cosas. Usted sabe muy bien que la puerta de nuestra casa casi siempre pasa abierta todo el tiempo. Entonces eso va a ser algo que definitivamente voy a tener que ir cambiando en el camino, y Andrés siempre me regaña, cerrar la puerta, mira que dejas el bolso ahí, eso no lo puedes hacer, ¿qué vamos a hacer cuando vayamos a viajar? No, pero claro, bueno, yo siento que Pero uno se va a va- llegar un instinto natural de uno de estarse cuidando y de cuidar lo suyo, llámese material o obviamente en el caso de nosotros el uno al otro, los perros. Sí tiene que crearse como de que puedes ver más allá de aquí, de lo que venga y todo. Me imagino que en la moto todavía más, porque también tienes que estar como muy anuente a lo que viene en el camino. Sí, en realidad vos cuando ya tenés bastante experiencia y ya te das cuenta cómo es un lugar, vas tranquilo, es decir, vas relajado y pueden pasar cosas, pero uno no las puede saber de antemano. Entonces como que no podés predecir el futuro, no podés saber qué es lo que va a pasar. Sí, obviamente ir tomando decisiones para ir por lugares seguros, ¿no? Pero, o sea, no te vas a meter por una villa o por un lugar que vos sabés que es inseguro, porque obviamente las probabilidades de que te pase algo son altas. Sí. Pero después lo demás es imposible de saber cuándo te va a pasar algo, cómo te va a pasar. Entonces vos relajás y vas tratando de disfrutar y dejar que fluya el viaje, ¿no? Ok, Pablito, alguien en un video te dijo, en esa motico vas a ir hasta Alaska. ¿Cómo te sentiste en el momento? No, me hizo Ay, reír. un montón de gente. Sí, un montón de veces. Pero el más icónico fue el colombiano en el Huila, que me dijo que se me puso a la par y me dijo, ¿en esa motico? Y no lo podía creer. Y nada, me hizo reír mucho porque sí, suena a mentira, suena increíble, literalmente increíble, o sea, de que no se puede creer, pero bueno, es la reacción natural de la gente y la reacción que tendría yo también si veo un loco viajando de esta manera. Y también te pasó en Alaska con los mismos americanos. Sí, todo el tiempo. Que no se creían que había llegado hasta las Sí. ¿Por qué la Econo? ¿Por qué desde un principio escogiste la Econo? ¿Fue parte de la estrategia de poder crear el canal o fue porque le tenías un cariño particular a esa moto? Fueron muchas razones. Primero, el desafío. El decir, lo hago una moto, pero no en una moto convencional. Lo hago una moto no preparada para el viaje, no pensada para un viaje. Eso en primer lugar. Segundo, me gusta siempre lo vintage, me gusta lo antiguo. Entonces siempre la Econo es un ícono mundial, es una moto vintage y es la moto más vendida de la historia, de hecho.
tiene una historia detrás que me encanta. También desde la estrategia por ahí de la imagen o de la historia, ¿no? El hecho de hacer una moto antigua y una moto de esa característica llama más la atención en un video. A mí me gusta mucho Y también. en la calle también. Sí, totalmente. Me gusta como darle una vuelta de rosca al video, ¿no? Que no, como te decía antes, el desafío personal, pero también el hecho de hacer una moto así llama la atención. Entonces me parece que el video tiene tiene un atractivo más, ¿no? Que es la moto, el video y el viaje, la historia. ¿Te acordás cuando fuimos a Rodeo Drive? Que inclusive una persona de la India te dijo, yo tuve una de esas. Yo creo que eso también fue bonito. Sí, es una moto que genera mucha empatía porque al ser la moto más vendida de la historia y es una moto muy popular que la gente por lo general se compraba para ir a trabajar o para usar el día a día, también genera mucha empatía y eso me gusta. Pero principalmente porque me gusta. Yo a mis motos las elijo porque me gustan más que por sus características o por sus funciones, porque obviamente si sería por lo funcional no hubiese elegido esta moto, hubiese elegido una moto moderna, más grande, donde pueda ir un poco más rápido, donde pueda llevar más equipaje, donde yo vaya más cómodo. Pero para mí el vehículo va más allá de eso. Para mí el vehículo de un viaje tiene... yo tengo que tenerle un cariño muy especial a ese vehículo. Desde lo estético, no sé, tiene que tener algo que a mí me atraiga y todas las motos que elegí para mis viajes, de este viajes de este estilo, ¿no? Viajes nómadas, fueron motos que a mí me generaban algo más que lo funcional, ¿no? Creo que cuando te comenzamos a ver, que fue mucho antes de establecer una conversación contigo, te hemos comenzado a ver, o sea, sin ninguna idea de que ibas a estar aquí en la casa, obviamente, fue eso, que nos identificamos con el hecho de la pasión tuya por la moto, porque tal vez a nosotros también la gente nos diría, pues chicos, ustedes por qué no se compraron una Sprinter, no sé, 2020 o más nueva, o por qué no se compraron un RV con toda la tecnología de hoy en día, las comunidades de hoy en día, ¿no? Y bueno, nosotros específicamente, que vos lo sabés, era muy importante el motor Toyota y que fuera un motor que nosotros pudiéramos arreglar, que creo que también eso es parte de lo que vemos en vos con la Econo, de que se facilitó, de que es una moto súper sencilla, bueno, no que yo lo sepa hacer, ¿verdad? Pero que se ven los videos que vos le quitas las partes y las reglas, y a veces las reglas parece que chicle, pero las reglas, entonces, con alambre, el famoso alambre, y creo que eso es una de las cosas que a veces la gente no le toma importancia, ¿no? Sí, obviamente, y yo diría más estando acá en Estados Unidos, que tal vez uno hubiera tenido la facilidad de comprar algo y irlo pagando, no, aunque no tuvieras, no sé, los 50, 80 mil dólares que pueda comprar una van o un motorhome nuevo, hubiéramos ido ahí pagando lo que tal vez no se hubiera sentido tan difícil, pero no hubiera tenido esas características que obviamente tiene un vehículo más viejito y el cariño que uno le desarrolla. O sea, ya para lo que le hemos invertido en la chata, perfectamente nos hubiéramos podido comprar uno de esos vehículos, y aún así cada vez andamos buscando las maneras de cómo mejorarla, de cómo irla adaptando a nuestras necesidades, a funcionar mejor, a cada día estar en mejores condiciones, ¿no? A cuidarla, a apapacharla. Este estilo de vida, ¿crees que te da libertad? ¿Te sientes libre estando dentro de ese estilo de vida? Sí, creo que me da mucha más libertad que otro estilo de vida, pero como me dicen a veces, vos sos libre 100%, vos sos el dueño de tu vida, o no sé cómo es que me dicen. No es tan así tampoco, porque vivimos en una sociedad y hay una serie de reglas, de normas que hay que cumplir, y aún viviendo esta vida y trabajando lo que trabajo, hay ciertas cosas que hay que cumplir, y más también siendo un profesional en algo, ¿no? Vos cuando sos un profesional en cualquier ámbito de la vida, hay una serie de normas que tenés que cumplir, hay una serie de acciones que tenés que hacer, tenés que tener disciplina en ciertas cosas, entonces tampoco es que sos 100% libre, o tampoco es que hago lo que quiero, me tengo que adaptar a ciertas cosas, pero sí tengo mucha más libertad. Creo que mucha gente, o sea, tengo me siento privilegiado en ese sentido, y me siento
siento mucho más libre, obviamente, de hacer las cosas que quiero hacer, teniendo en cuenta cómo era mi vida antes, ¿no? Que tenía un trabajo fijo, que dependía de un jefe, que no me quejo, ¿no? Y estaba muy bien ese trabajo y para nada para nada la pasaba mal, sino que era un trabajo muy bueno, pero sí es distinto, ¿eh? Este estilo de vida sí tenés muchas libertades que de otra manera sería difícil. Pero no sos 100% libre o no sos, ¿cómo decirlo? No es que la gente por ahí idealiza mucho que uno vive, no sé, en total libertad o en total, ¿cómo decirlo? Sí, las normativas siguen estando ahí, independientemente que seas un hippie metido en la montaña. Claro, para realmente ser libre 100% tendrías que ser como Christopher McCandless, que se fue a Alaska. Y bueno, él sí que era libre bajo su responsabilidad y las consecuencias que tuvo, pero eso es ser libre, digamos. Tomar las riendas de tu vida y decir, no importa nada del resto, o sea, yo voy a hacer lo que quiero. En mi caso y en el caso de las personas que vivimos en sociedad, tenemos que adaptarnos a ciertas reglas, ciertas normas, y te diría que si bien esto me permite ser libre en muchos aspectos, cuando vos, en mi caso que yo crecí mucho en las redes sociales y demás, si quiero seguir en esto tengo que perder libertades por tener este éxito, ¿no? Sí, por porque supuesto. nada es gratis en la vida. Pero sí es algo que elijo y que me gusta, que lo sigo eligiendo. Por ejemplo, de niño, ¿vos te imaginaste de estar así? No. Esto se empezó a dar hace 12, 13 años, esta idea de viajar. Yo cuando era chico no. Si bien siempre tuve la inquietud y la curiosidad de conocer el mundo, de conocer animales del mundo, de conocer países o monumentos o edificios del mundo, porque yo sí veía muchas enciclopedias o veía películas o videos, lo que sea, qué sé yo, juegos didácticos en los que yo veía cosas del mundo. ¿A tus papás, a tu familia le gustaba viajar? A mi mamá no viajar, pero mi mamá siempre me inculcó la inquietud por cosas del mundo, por animales, por lugares, por digamos, conocer más lo que hay más allá de tu lugar, ¿no? Ajá. Entonces sí, siempre tuve esa inquietud, pero nunca me lo imaginé, nunca se me cruzó por la cabeza que yo iba a vivir esta vida, que iba a hacer esto. En ese sentido somos muy parecidos porque mi abuelo también teníamos eso. Yo también veía revistas y veía la National Geographic, digamos, y uno decía, algún día. Claro, eso te queda en la cabeza, eso te queda ahí dando vueltas y a veces conectabas, a veces no. Hay gente que nunca conecta con esa parte, con esa ilusión o con esa inquietud que tuvo de chico, y hay otros que sí, hay otros que conectamos con eso y vamos más allá. Sí, yo creo que las personas que somos curiosas como que nacemos con eso innato, como lo que hablabas de que conoces gente en un pueblito que nunca ha salido de su casa, nunca ha salido de su pueblito y son felices, ¿no? Totalmente. Y yo digo, sí, genial. Y hay otros que el gusinito de la curiosidad no deja de estar ahí. Y yo soy una que todos los días intento escuchar algo nuevo, aprender algo nuevo, conocer algo de alguna otra cultura. Bueno, obviamente los que me conocen saben que me gusta mucho la comida y por ende también me enfoco mucho en eso de conocer comidas de otras culturas, etcétera. En ese sentido fui muy afortunada porque mi papá era muy así, entonces viajábamos mucho de acá hasta Costa Rica y por tierra cruzando este país y de todo, no de las maneras más cómodas, pero bueno, más sin embargo ahí quedó ese gusanito. Y cuando Andrés y yo nos conocimos, que él comenzó con esa idea, tal vez al principio él dijo, y esta como va a decir que sí, y de inmediato yo fui como, ok, sí, dele, ¿no? Me parecía súper, o sea, nunca me hubiera imaginado que cabía la posibilidad de que uno viviera así tiempo completo. Bueno, Pablito, mil gracias por estar acá. Estamos extrañando ya. También. Mil gracias por estar acá, no solo en el podcast, pero obviamente acá compartiendo con nosotros en la casa. Y gracias, por supuesto, por estar en el episodio. Por favor, suscríbanse y vamos a seguir teniendo más entrevistas con otros viajeros espectaculares, tal como Pablito. Y Pablito, ¿dónde te siguen los que no te conocen? Pablito Viajero, ahí en redes.
No se pierdan los episodios todos los domingos de Pablito. Y ya saben, tiene ahí un par de libros que pueden leer, están fantásticos. Bueno, el que hemos leído Andrés y yo está muy bueno. Y bueno, ¿cuándo sale el próximo libro? No hay fecha. Creo que 2026, sí, 2026, pero no sé. Bueno, entonces, ¿cómo nos daríamos cuenta? Bueno, les voy a avisar por redes, por Instagram, por YouTube. Ok, bueno, ya saben, para que lo sigan ahí en las redes y estén al tanto de lo que está pasando. Pronto se vienen otras historias de Pablito.